Mañana de 9 a 2. La playa de la Malvarrosa en Valencia sirve por un día de lienzo para reclamar a los gobiernos que cumplan con su compromiso de erradicar la miseria en el mundo. Centenares de personas han participado en una original iniciativa que promueve la ONG Pobreza Cero, aprovechando la celebración de la America's Cup. Con un acto lúdico, la plataforma Pobreza Cero ha querido recordarle a los jefes de Estado y de Gobierno del mundo que todavía demasiadas personas viven con menos de $1 al día y que no están cumpliendo los objetivos del milenio a los que se comprometieron en el 2000 para erradicar la pobreza. Hay 189 países que se han comprometido a erradicar la pobreza de aquí al 2015. Como llevamos la mitad de tiempo y todavía no hemos visto ningún compromiso por su parte... Casi 1000 ciudadanos se han sumado a esta iniciativa. Han hecho un alto en su jornada playera y su presencia ha sido decisiva para ir configurando un mosaico humano que contenía un mensaje tajante. Hay comida, hay sitio, hay trabajo para todos, lo único que hace falta es una redistribución justa. Es un tema de voluntad política, es un tema de exigencias a nuestros gobiernos, es un tema de que los gobiernos multilaterales tengan más poder, como hablo de las Naciones Unidas, tengan más poder que los gobiernos más poderosos del G8. Con este gesto han levantado sus conciencias para despertar la de aquellos que gobiernan en el mundo. Era una imagen poco habitual en las playas que hoy han recibido a gran parte de los veraneantes. El mes de julio